Profesor Pompilio Páez, auxiliar técnico en aquel mundial de Juan Carlos Osorio. ¿Cómo está, profesor? Le saluda Juan Carlos Zúñiga, le mando un abrazo. Juan Carlos, buenos días. Un saludo muy especial a todos ustedes, a toda la gente. Profesor, aquí estamos con Virginia también, con Alonso Basurto. Yo le quiero preguntar rápido, de primera, ¿cuánto tiempo tardaron en planear el partido contra Alemania, Juan Carlos Osorio, usted, todo el cuerpo técnico? ¿Y cómo vivieron esos 90 minutos ahí en Rusia? Allí estuvimos con ustedes, me acuerdo a la perfección. Pues es un recuerdo imborrable para los que estuvimos allá como prensa, para los que estuvieron como aficionados, para ustedes también, porque pues ha sido una de las victorias más trascendentales en la historia de los Mundiales de México. Bueno, realmente tuvimos al otro día o al mismo día que se realizó el sorteo, que fue el 1 de diciembre del 2017, comenzamos a planificar no solamente a Alemania, a Corea y a Suecia, que fue el grupo que nos tocó, sino hay que mirar el fixture y hay que mirar el intergrupo. Si el intergrupo era con Brasil, entonces nosotros como cuerpo técnico teníamos un objetivo, como lo ha tenido siempre la selección, de por lo menos llegar al quinto partido. Y para llegar al quinto partido, pues hay que sortear la fase de grupos e ir al intergrupos. Y analizando nuestro grupo y analizando el grupo de Brasil, llegamos a la conclusión que seguramente Brasil iba a pasar primero en el otro grupo. Y para nosotros queríamos evitar a Brasil en la siguiente fase. Entonces la conclusión que sacamos es que hay que pasar de primero, y para pasar de primero pues hay que ganarle a Alemania para poder tener esa chance, y por eso se planificó desde este primer día hacer un estudio de Alemania y lógicamente de los otros dos equipos, pero básicamente ese primer partido que iba a ser trascendental versus Alemania, y tuvimos esos 6 meses. Dentro de esos 6 meses tuvimos más o menos 5 o 6 fechas FIFA, y nosotros no trabajábamos básicamente al partido amistoso que íbamos a realizar, sino que trabajábamos los comportamientos, lo que nosotros íbamos analizando de posiblemente qué iba a hacer Alemania y qué deberíamos hacer nosotros para buscar una estrategia para dicho partido y que nos diera ese plan un buen resultado y ganar ese partido como realmente sucedió. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Alonso Basurto con mucho gusto y agradeciéndole que haya tomado la comunicación. Yo le quiero preguntar, usted que estuvo muy cerca de la selección mexicana, ¿predomina la jerarquía de que los porteros jueguen en Europa? Porque, a ver, aquí en México se critica mucho a Guillermo Ochoa en la actualidad de que es el portero más goleado en la Serie A de Italia. Incluso tiene un récord con más goles recibidos. ¿Usted cree que haya algo que de trasfondo que tenga Guillermo Ochoa como titular? Porque hoy en día hay otros arqueros de gran nivel que no tienen minutos, ¿eh? Bueno, realmente esa pregunta, digamos, puede ser muy compleja, ¿no? Porque en su momento nosotros tomamos una decisión y normalmente los arqueros eran Ochoa, Corona, que estaba en Talavera. Toluca, Talavera. Esos fueron los arqueros. Por ahí nosotros acercamos al arquero que estaba en Chivas, entiendo que ahora está en León. De todas maneras, ahí pesan muchas cosas. La experiencia, Ochoa llevaba 3 mundiales, había sido figura. Lo que sí es cierto que en la selección y en cualquier selección, es el momento que está viviendo cada jugador. Y hay que hacer un análisis de dónde juega, qué clase, digamos, de equipo tiene, porque puede ser que sea un equipo que juegue en zona baja, otro un equipo que juegue en zona alta, y esos comportamientos son muy diferentes. Entonces hay que hacer un estudio de cada jugador en el ambiente que él se mueve y lógicamente tomar la mejor decisión para la selección. Para nosotros en su momento teníamos 3 muy buenos arqueros con experiencia, pero Memo Ochoa, digamos, con 3 mundiales encima, lo que había sido figura, y al final él fue el que tapó el mundial.
Entonces, ahora le corresponderá, digamos, a los nuevos técnicos o el nuevo cuerpo técnico tomar no solamente esa decisión en cuanto a Ochoa, sino la decisión en cuanto a todo el plantel, en el proceso que están realizando y bueno, nosotros respetamos mucho, digamos, las decisiones de cada cuerpo técnico porque ya conviven con los jugadores, de seguro que hacen un estudio, lo están viendo constantemente, están hablando con el jugador y ahí es cuando uno toma esa decisión de seleccionarlo, ya sea para estos partidos amistosos o con miras a mundial o si le dan a la posibilidad a lo que ustedes dicen, arqueros que han mostrado que no tienen mucha experiencia pero que tienen grandes condiciones y que también seguramente merecen esa posibilidad. Oiga, profesor, en este tenor de Guillermo Ochoa, alguna vez platicando también con el entrenador de arqueros que ustedes tuvieron en aquel proceso, nos decía que a Memo no le gustaban las rotaciones y que en algún momento lo platicó directamente con Juan Carlos Osorio y que por eso el profesor Osorio pues, decidió también mantenerlo como titular al margen de la jerarquía que tenía, pero era también por un tema de que a Memo no le gustaba rotar. Sí, realmente como muchas conversaciones que se tienen en la selección, porque uno tiene que ser muy transparente y lógicamente cada jugador va conociendo su técnico. Al principio no fue fácil ni con Ochoa ni con muchos jugadores que apenas uno se fue conociendo en el día a día, pero lo más importante ahí es el diálogo, buscar lo mejor de la selección y realmente Ochoa él quería ser, por ejemplo, una de las cosas que quería hacer era capitán. Sin embargo, nosotros normalmente nos gusta un capitán que sea, digamos, que sea más del medio campo. ¿Sí? Un jugador, digamos, que vea muy bien el juego, que tenga ese liderazgo, aunque hay dos clases de liderazgo. El liderazgo, digamos, para que el equipo funcione y puede ser el liderazgo por el juego, por decir, Messi tiene un liderazgo por el juego, Ronaldo tiene un liderazgo por el juego, Mbappé tiene un liderazgo por el juego, pero hay otros jugadores que tienen un liderazgo por el trabajo que hacen, por la comunicación que tienen, porque tienen eso donde líderes. Y bueno, y entre todo esto, Memo quería ser capitán. Y hubo una charla de cierta manera fuerte, directa, porque Memo, digamos, al principio a él hay cosas que no le gustaba y se las guardaba, entonces iba a la selección y no estaba cómodo. Y tuvimos esa conversación porque nosotros lo analizamos, lo vimos, digamos que no hacía, digamos, equipo, era muy solo, poco hablaba y nosotros sabíamos de la trascendencia que tenía él y sin embargo tuvimos una conversación con el cuerpo técnico de cabeza del profesor Osorio y cada uno expresó lo que tenía que expresar, como deben ser las cosas, claro, directo y contundente. Y él nos dice, no me gusta la rotación, yo creo que yo me he ganado, digamos, un puesto y quiero aspirar a ser también capitán. Y sin embargo estaba muy preparado Ochoa porque le dijo, bueno, ustedes estaban en un equipo como Sao Paulo y ¿quién era su capitán? Y el capitán era Rogerio Ceni y tenía toda la razón. Pero para nosotros, digamos, había otros jugadores como el caso, digamos, como el caso de Guardado por su experiencia, como el caso de Herrera por su juego, que nos hubiera gustado que fuera capitán, cuando no estaba, digamos, Rafa, que Rafa está por encima de todos en ese sentido por su trayectoria, por su jerarquía. Y bueno, pero igual eso no es lo de menos, lo que hay que buscar aquí es lo mejor para la selección y lo mejor para cada uno de los elementos, porque todos son importantes y a todos hay que darle esa importancia que se merecen, pero hablando y siendo claro y directo se llegan a conclusiones y al final Ochoa poco lo rotamos, fue el que tapó en el Mundial y hizo también un buen Mundial. Hola Pompilio, te saluda Virginia Ramírez. Oye, una pregunta. Hoy la selección se enfrenta a Alemania. No es la misma selección que le ganó en Rusia 2018. Hay más jóvenes, siguen algunos. ¿Cómo ves tú a la selección de México hoy para enfrentar a Alemania? Bueno, Virginia, un saludo muy especial. Mira, la verdad, a ver,
nosotros o uno ya, digamos, se mete de lleno en los equipos o clubes donde está, en su país. Y México, sí, estamos muy agradecidos con México. De vez en cuando vemos algunos partidos de la liga cuando se puede. Por ahí un poco atento, pero ya no explícitamente, digamos, quién está, a quién llamaron, esto, aquello. Yo entiendo que México está sufriendo, como muchas selecciones, incluida la de Colombia, un proceso de armar un nuevo grupo, de crear, digamos, un equipo, una selección. Y en ese sentido, pues han llegado muchos jugadores que no lo he visto jugar. Entiendo que ahora, de los jugadores que llamaron y que nosotros tuvimos, básicamente está Chucky Lozano, Ochoa y Jiménez, ¿no? Que en su momento nos dieron muy buenas cosas. Ahora hay una cantidad y una renovación muy grande de jugadores que en ese momento eran muy jóvenes y que bueno, ese es el proceso que debe sufrir digamos, una selección. No solamente le pasa a México, sino a todos los países, incluido Alemania, que de cierta manera ha sido una potencia que últimamente y coincidencialmente después de ese partido de México, prácticamente eso fue un golpe psicológico muy duro, pero que indudablemente Alemania hay que respetarlo y que es un país y una liga que es una de las mejores del mundo, indudablemente. Pero fútbol es fútbol y bueno, siempre deseándole lo mejor a México y ojalá que en ese proceso que tienen con el nuevo cuerpo técnico, un técnico mexicano, pues lo lleve a tener grandes posibilidades de realizar ese mundial soñado y por lo menos lleguen a un quinto partido ahora que se están preparando para llegar al mundial que ustedes mismos van a ser anfitriones con Canadá y Estados Unidos. Profesor Pompilio, a ver, explíquenos por qué si México logró vencer a la selección de Alemania, el partido más complicado en Rusia 2018, después vino ese bajón y se sufrió tanto contra Corea, contra la selección de Suecia, tan es así que se clasifica en segundo lugar y viene esta historia de enfrentar a Brasil y bueno, ya conocemos lo que pasó después en la Copa del Mundo. Pero ¿qué detecta usted que pasó con esta selección? Que si bien le gana a la selección de Alemania en una victoria histórica, después sufre contra selecciones de un nivel mucho más bajo que la selección de Alemania. Bueno, realmente, digamos, para nosotros todos los rivales tienen sus virtudes. Nosotros preparamos el partido contra Alemania, pero también preparamos y le hicimos el seguimiento que debíamos hacer a Corea y a Suecia. Es lógico que uno no es un grupo de 4 y que hay 3 rivales por vencer, por la historia que tiene Alemania, una potencia mundial que venía de ser el campeón del mundo en el 2014, con una trascendencia grande, ganándole a Brasil con ese 7-1 y haciendo muy buenas cosas, pues una de las circunstancias que nosotros aprovechamos fue el tiempo que tuvimos para preparar este partido y jugamos con la necesidad, digamos, de Alemania, que Alemania no sabía a qué iba a jugar a México. En cambio, nosotros básicamente sí podíamos prever a qué iba a jugar Alemania en ese partido. Y es por eso que cuando sacaron la alineación, nosotros acertamos en 9 jugadores. Los únicos 2 jugadores que no acertamos fue a Neuer, a última hora, que venía de una lesión del cruzado, prácticamente no había tapado ningún partido y sin embargo fue titular ese día por su trascendencia, por su historia, capitán también de la selección alemana y tapó Neuer. Y nosotros esperábamos a Ter Stegen. Y el otro jugador que no jugó fue Héctor, lateral izquierdo, porque esa semana se enfermó de una virosis 3 días antes de ese partido y bueno, y jugó Paterhard. Entonces, al final nosotros teníamos muy claro lo que íbamos a hacer con Alemania y los jugadores también. Tuvimos 6 meses para que uno no tiene tanto tiempo para preparar un determinado partido, pero
como nosotros queríamos pasar de primero en nuestro grupo, aquí lo que hay que hacer es ganarle a Alemania. Y planificamos un partido, una estrategia, unos comportamientos, estudiando al rival y seleccionando a nuestros jugadores. Y ya vio lo que pasó en ese partido, que México hizo un gran encuentro gracias a la ejecución, al plan y a la ejecución de nuestros jugadores, que tuvieron toda esa información y fueron muy disciplinados en ese sentido. Y todos hicieron un gran partido para una gran victoria contra Alemania. Vino luego Corea. Con Corea ganábamos 2-0, faltando 3 minutos y el partido quedó 2-1. Pero, y eso sí es cierto, el partido que nosotros prácticamente nos equivocamos y lo planificamos, no lo planificamos ni lo ajustamos de la mejor manera, fue Suecia. Porque nosotros, el rey de las rotaciones, de cierta manera, como era Juan Carlos Osorio, no quiso rotar. Y nos incluimos todos los del cuerpo técnico, porque pensamos que nosotros, a un equipo de fútbol directo, con las características, con el talento de los jugadores, le íbamos a ganar. Y sin embargo, nosotros con el empate pasábamos de primero y colocamos en riesgo la clasificación. Al final, Corea fue el que nos clasificó en los últimos instantes y pudimos pasar de segundos, y ya lo que la historia dice, que nos tocó realmente enfrentar a Brasil, pero así es el fútbol. Pero México había realizado un gran partido, excelente partido contra Alemania y un buen partido contra Corea. Contra Suecia sí nos equivocamos, nos cobró el fútbol, nos hicieron 3 goles y sucumbimos ante un equipo de fútbol directo y de mucha fuerza y de meter todo el partido. Y nosotros contra nuestro talento le creamos poca opción de gol y no pudimos hacer lo que nosotros queríamos, digamos, de hacer un muy buen juego, ganar ese partido y pasar como primero en nuestro grupo. Pues profesor, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación, le mandamos un abrazo. ¿Va a volver a trabajar con el profesor Osorio? ¿Está ya usted por su cuenta? He trabajado, digamos, aquí en los últimos 3 clubes que hemos tenido. Trabajé con el profesor Osorio en Nacional, en América. Luego yo fui inicialmente a trabajar solo en Jaguares, y el profesor Osorio tomó la decisión de ir a trabajar a Egipto. Tenemos una comunicación muy clara y contundente, digamos, porque somos amigos hace 45 años y en la semana hablamos 2 o 3 veces, porque realmente pues es mi amigo y siempre pues lo quiero mucho, es como si fuera mi hermano y tenemos una relación de mucho tiempo. Entonces siempre deseándole lo mejor, igual deseándole lo mejor a ustedes, porque tenemos grandes recuerdos de lo que es la selección y el país de México, que nos permitió ir y compartir, digamos, un mundial. Entiendo que hoy juegan contra Alemania, aquí también hay la eliminatoria, la suramericana, Colombia juega en Ecuador. Vamos a ver si nos dan los tiempos para mirarlo. Pues profesor, le mando un abrazo y éxito en lo que venga, y acá siempre lo recordaremos obviamente como pues los que dieron esa gran victoria en la Copa del Mundo ante Alemania. Bueno, un abrazo de gol para todos. Gracias. El profesor Pompilio Páez.